Colombiana de Sociedades Científicas están todos de acuerdo en algo, en que el gobierno no ha cumplido a cabalidad con todo lo que le prometió a la comunidad médica, que recordemos está en dos primeras líneas. En la primera línea de atención a la gente y en la primera línea de aguantarse a los salvajes que los atienden y los tratan de la peor manera, como hemos visto en las últimas horas y en los últimos días en Colombia, en una situación que no admite ningún tipo de explicación. Al cuerpo médico y a la gente que trabaja en el sector de la salud, y más en estos momentos, hay que darle un trato especialísimo, digno y con enorme cariño hay que dirigirse a ellos. Nos acompaña la doctora Lina María Triana, es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Doctora Triana, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esas palabras para nosotros, el personal de salud, y obviamente por este espacio. Muchas gracias. Doctora Triana, vamos por partes muy puntualmente. Lo primero, los médicos y la gente del personal de salud tienen unas deudas, es decir, el Estado tiene unas deudas con ellos, sus empleadores tienen unas deudas, no estábamos bien en materia de pagos, estaban atrasados, el gobierno dijo públicamente que eso se iba a solucionar. ¿Ya hubo solución? No ha habido solución aún. Eso se dijo en la locución presidencial cuando se hizo la declaratoria de emergencia y no se ha resuelto esta situación de los pagos atrasados de la atención ya elaborada histórica de este personal de salud. Se dijo también que todos los médicos y toda la gente del personal de salud en Colombia iba a tener las medidas de bioseguridad necesarias, los tapabocas y todo lo demás, y que nadie iba a estar desprotegido. ¿Eso ya se cumplió? No, se han hecho algunas medidas para eso, por eso se adjudicaron algunos dineros. Ustedes ya saben de la ARL, 7%, consideramos que puede ser mucho más de este 7%. Necesitamos los pagos directos a los hospitales para que ellos también como empleadores puedan comprar esos insumos de bioseguridad. El gobierno también hizo una compra centralizada, pero es una compra centralizada. Necesitamos que de verdad lleguen esos recursos para comprar la bioseguridad. Que es importante explicar aquí que no es solo para que el médico no se enferme, sí, que es como se ha manejado, sino que el hecho de que el personal de salud tenga esa bioseguridad, que por cierto no es genérica, ahorita puedo explicar si tenemos tiempo qué quiere decir que no es genérica, o sea, no es igual para todos, depende del nivel de atención en que está expuesto el riesgo de ese personal de salud. Entonces, lo importante aquí es que resulta que si ese médico cae enfermo, o ese personal, el trabajador de la salud cae enfermo, bueno, sí, se enferma, perfecto, y no queremos enfermarnos, tenemos miedo también los médicos, pero si se enferma, ese puesto de trabajo queda vacante, que necesita otra persona, otro médico contratado por el sistema para poder que cubra ese espacio laboral. Y si nos ponemos a hacer las cuentas, acuérdense que cada vez que usted cae enfermo lo aíslan por mínimo 14 días, entonces vamos viendo que van a ser 2 médicos por semana que van a tener que reemplazar un puesto de trabajo. Y al mes pueden ser 6 médicos que están aislados y uno solo en ese puesto de trabajo. Pues o sea que tenemos casi 7 personas laborando para un puesto de trabajo. Estamos hablando que el sistema de salud no tiene dinero. Y si no protegemos a los médicos, va a haber también una sobrecarga a ese sistema de salud porque tenemos que tener 7 trabajadores para cubrir un solo turno de empleo. Es lo que necesito que el gobierno entienda, que no solamente, repito, es por la salud nuestra, sino por el bienestar de nuestro sistema de salud. Claro. Doctora Triana, como usted bien dice, la situación no es igual en todo el país. Si usted pudiera hacer, pero muy puntualmente, un chequeo, ¿cuáles son los que están peor en todo el territorio nacional? Hospitales y médicos. Bueno, normalmente lo que hemos visto es que son los hospitales más pequeños y más alejados de los grandes centros urbanos los que tienen más situaciones en cuanto al recurso. Sin embargo, es un ambiente generalizado en el talento humano en salud, en nuestro sistema de salud, esas deudas históricas a los trabajadores. Doctora, en promedio, ¿usted cree que los médicos en Colombia, no por esta situación coyuntural que es muy compleja y que exige seguramente más trabajo del habitual, pero un médico general en Colombia, en cualquier ciudad del país, ¿cuántas horas al día trabaja y cuánto es lo recomendable? Mire, nosotros como personal de la salud, después de la ley 100, empezamos a tener un modus operandi diferente. Y hoy en día tenemos más de un trabajo. Porque, ¿qué quiere decir esto? Normalmente usted trabaja en una empresa y le dan unas horas que tiene que ir a trabajar, 8 horas,
y le pagan a usted un sueldo y usted tiene derecho, repito, a primas, a vacaciones, a todo eso. El sistema de salud, tenemos más o menos el 25% de esos médicos laboralizados de manera formal, como acabo de explicar. Y tenemos la mayor cantidad en diferentes tipos de contrataciones, como por ejemplo prestación de servicios tercerizados o sindicalizados o pago por evento. Estos médicos, sobre todo estoy refiriéndome a los médicos generales. Los especialistas no los quiero meter dentro de esta colada. Sin embargo, es importante también que el panorama se pueda expandir a los especialistas. Pero ¿qué pasa con este médico general, que es su pregunta puntual? Este médico general normalmente trabaja por turnos. Eso quiere decir que él tiene que trabajar en varias instituciones de la ciudad, inclusive hasta las afueras de la ciudad. Sale de un turno y sale corriendo para poder ir a otro turno y a otro turno, y termina teniendo jornadas laborales que son mucho más de las 12 horas que son las permitidas para un trabajador de la salud. Termina trabajando 24 horas, a veces el turno, la dormida es en el turno y arranca otra vez a trabajar el otro día. Entonces muchas veces vemos que esos profesionales de la salud los vemos con, digámoslo, uno creería que tienen un modo de vida, digámoslo, acomodado porque es médico, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo ese médico no ve a su familia? ¿A qué costo ese médico no tiene derecho a vacaciones? ¿A qué costo ese médico no tiene derecho a una prima y tiene que saltar de un trabajo a otro para poder tener, digamos, el dinero suficiente para subsistir y su nivel de vida? Entonces, repito, le estoy hablando desde el punto de vista de los médicos generales, que son los que tenemos que proteger más en este país. La parte de los especialistas, muchos de ellos trabajan también por esta prestación de servicios y pueden devengar unos sueldos, digámoslo, de un mejor cantidad de recursos. Sin embargo, también qué bueno que pudiéramos tener un trabajo digno, un trabajo, digámoslo, un empleo laboralizado, formal, pero con unos, digámoslo, pagos dignos de ese nivel de atención o de esa idoneidad de ese profesional. Doctora Lina, pero no sabe uno para dónde se está yendo entonces la plata, porque el gobierno, por ejemplo, dice que ya giró 2 billones de pesos a los hospitales para que se pusieran al día, es decir, para ponerse al día en todas las deudas que hay con el FOSIGA. La salud no es barata para los colombianos, el acceso a la salud, los servicios de salud. Entonces uno dice, ¿a dónde se va la plata? Nosotros tuvimos una plenaria a nivel del Senado y hemos tenido también una a nivel de la Cámara, de las comisiones séptimas, a la cual agradezco para que haya ese debate público. Y en el último, digámoslo, debate público se invitó al superintendente y ahí específicamente se hizo una petición de parte nuestra de que por favor revise y se encargue de que esos dineros que del ADRES y de las aseguradoras pasen a las prestadores y que finalmente pasen a los pagos que se adeudan al personal de salud. Doctora Lina Triana, seguimos escuchando a los médicos todos los días, seguimos haciendo eco de sus inquietudes. Muchísimas gracias por comentarnos y volveremos a hablar muy pronto. Muchas gracias por estos espacios y necesitamos que los colombianos entiendan la situación del personal de talento humano en salud y de los médicos. No es solamente porque nos enfermemos, es porque somos seres humanos. Y como seres humanos, primero, tenemos miedo de enfermarnos y miedo de contagiar a los demás y miedo de que tengamos que ir a atender a alguien sin la idoneidad. Porque si yo me enfermo y tiene que contratar a otro y a otro y a otro, finalmente vamos a llegar a que va a atender ese médico que de pronto no tiene la idoneidad suficiente para dar esa atención a ese paciente. Y segundo, somos seres humanos, tenemos una familia que tenemos que sostener. Y eso es lo que queremos que el resto de Colombia entienda. Tenemos el juramento hipocrático, siempre dar lo mejor al paciente, nunca hacer daño y por eso estamos allí dando el pecho y atendiendo. Pero somos humanos. Muchas gracias. Es la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Hablando de médicos, más de 130 y colombianos están en Cuba haciendo una especialización.
La presidenta de la asociación, Claro. de la asociación